unidad 3.2 de la unidad número 3, programación de un proyecto de licitación. ¿Ya? Bueno, lo que nos queda pendiente es ver la curva S, en este caso relacionada a la evolución financiera del proyecto, que es necesaria calcularla en el proceso de licitación. ¿Ya? ¿Por qué va a ser necesario que calcule la curva S? Porque el mandante en este caso requiere saber cuál va a ser la evolución económica del proyecto, para saber cuánto dinero, por así decirlo, distribuido en el tiempo, claro, le va a cobrar la constructora para obviamente con esos datos poder hacer los flujos financieros por parte del mandante y la constructora a su vez también poder hacer el flujo financiero del proyecto para posteriormente ejecutar. ¿Ya? Entonces, dentro de los contenidos que vamos a ver hoy día, primero vamos a revisar en qué consiste la curva S de avance financiero. Vamos a calcular estas curvas con un archivo, o sea, con un proyecto que cargué, que está en Project. ¿Ya? Vamos a sacar toda esta información a través de informes que Project entrega y vamos a hacer una tabla de datos, en este caso para poder graficar la curva S de avance acumulado y la curva de avances parciales. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es graficar algo de este tipo, en donde vamos a tener la evolución acumulada del proyecto con una gráfica, en este caso de líneas, que generalmente va a tener una forma similar a una letra S alargada, por eso se le denomina curva S, y además de eso los avances parciales financieros del proyecto, que también lo vamos a graficar, en este caso un gráfico de columnas. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a trabajar. En general esto a nivel de licitación es simplemente de acuerdo a lo programado. ¿Ya? Acá sería la evolución teórica, o también le podríamos llamar acá planeado o previsto, y es cómo debería comportarse económicamente este proyecto. ¿Ya? Planeado, previsto o programado también le podríamos llamar. Después, en la realidad, esta curva S se va a utilizar para poder comparar el estado real del proyecto. ¿Ya? Entonces, también esta curva S la vamos a definir como una línea base que nos va a permitir posteriormente, cuando el proyecto esté en ejecución, nos va a permitir comparar, en este caso, lo programado versus lo real. Entonces, en esa misma gráfica, cuando el proyecto esté en ejecución, vamos a poder graficar, por ejemplo, la curva S real del proyecto. Acá tenemos la real y acá tenemos la programada. ¿Ya? Que son más adelante. Sí, pero en este curso solamente vamos a ver la curva S programada. ¿Ya? ¿Es el ejemplo que tengo que destacar? Sí, el que dice ejemplo project, curva S financiera, por ese archivo vamos a trabajar. O sea, usted no nos va a pedir que sea para la otra nota como 5 meses No, en la licitación solamente llegan hasta el punto de calcular la curva S financiera, ¿ya? Con relación a los flujos de caja del proyecto, pues todo esto es teórico, ¿ya? Porque en esta instancia todavía el proyecto simplemente está en proceso de licitación. ¿Ya? Después todo lo que corresponde ya al seguimiento de la programación y al control ya no es parte de este curso, porque esto llega solamente hasta lo que es estudio de la propuesta. ¿Ya? Así que acá nos vamos a ver en esta unidad todo lo que vimos en algún momento en programación de obra. Se acuerdan que después con la curva S teníamos que hacer seguimiento al proyecto, dar avance y calcular la curva S real. Todo eso en esta unidad y en este curso no lo vamos a ver, sino que vamos a llegar hasta acá solamente. ¿Ya? Ya, entonces, descarguen el archivo. Ya vamos a trabajar acá con un ejercicio que ya lo hicimos en el ramo anterior. Esto, me imagino que siempre es necesario poder ir recordando cosas, sobre todo cosas que ustedes van a hacer en la práctica cuando, o sea, lo van a hacer de forma diaria cuando ustedes trabajan. Sí, experiencia 3, programación de proyecto, actividad 3.2. Ejemplo project, curva S financiera. Ya, el archivo que yo les subí simplemente es la programación de un proyecto que tiene acá ya definida la duración, fecha de comienzo y término, también tiene cargado el presupuesto, ya están ya definidas las dependencias que hay entre todas las actividades del proyecto, es una programación
está lista y que se puede acá, se pueden sacar informes, se pueden extraer datos. ¿Ya? Esta sería la programación, por ejemplo, del estudio de propuesta de una licitación. ¿Ya? No tiene, por ejemplo, recursos, no es necesario en esta instancia. ¿Ya? Tampoco tiene cargadas, por ejemplo, HH, sino que simplemente tiene cargado el presupuesto, ¿ya? Que nos va a permitir poder hacer la curva S financiera. ¿Ya? Entonces, con este archivo vamos a trabajar con un Excel. ¿Ya? Entonces vamos a crear una tabla de datos para poder extraer información de este proyecto. ¿Ya? Entonces, esta tabla de datos vamos a colocar acá. A la primera columna le vamos a colocar fecha. Ya cuando vamos a descubrir la fecha de cada una de las semanas del proyecto. Después vamos a colocar acá avance financiero parcial. Por acá le vamos a colocar porcentaje y en la otra columna le vamos a colocar acá pesos. ¿Ya? Avance financiero parcial. Entonces la curva S la vamos a calcular en montos, razonado obviamente con el presupuesto, y también en porcentaje. ¿Ya? Después van a crear dos columnas nuevas con esta misma información. Por acá en vez de avance financiero parcial le vamos a colocar avance financiero acumulado. ¿Ya? Entonces con esta tabla nos vamos a crear la curva S y posteriormente la vamos a graficar. Ahí está. Fecha que corresponde a cada una de las semanas del proyecto, avance financiero parcial, avance financiero acumulado, y ambos parámetros los vamos a calcular el porcentaje y el monto de acuerdo al presupuesto. Temprano en la clase de presupuesto tenía el ejercicio casi completo y se realizó por todo, capítulo. ¿Ya hicieron la tabla? ¿De dónde puedo descargar el proyecto? ¿De estudio propuesta nuevo? De actividad 3.2. Unidad 3, actividad 3.2. Aquí está. Ya, lo que tenemos que ver acá son las fechas de comienzo y fechas de término del proyecto. Dice acá que el proyecto comienza el lunes 5 de julio del año 2021. Ya, por si acaso este ejemplo que tengo acá no tiene relación con el proyecto que ustedes están trabajando. ¿Vale? ¿Ya? Es solamente un ejemplo para que no se confundan y no pesquen el archivo que vamos a hacer hoy día y lo coloquen como parte del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué no lo podemos hacer con la programación que ustedes están haciendo? Porque para hacer la curva S, sí o sí la programación tiene que estar ya lista, con el presupuesto cargado, con todas las actividades, con la duración correspondiente y con la dependencia que hay entre todas las actividades. Y entonces, si la carta que están haciendo todavía está incompleta, no pueden sacar, no pueden hacer la curva S. ¿Ya? Solo volver a Excel. Me sale, no me sale curva S. Claro, o sea, podrían graficarla, porque si tienen avanzado su marca, podrían graficar la curva S, pero obviamente esos datos no necesariamente son los datos reales de su proyecto, claro, son los datos reales hasta el instante que ustedes han avanzado. Claro.
lo que vamos a hacer acá es establecer una fecha ¿ya? Correspondiente a cada una de las semanas, que en general debería ser los días viernes. ¿Ya? Los días viernes va a ser, por así decirlo, la fecha de corte de cada una de las semanas del proyecto. Por lo tanto, acá el proyecto comienza el lunes 5, por lo tanto, la primera fecha que vamos a colocar en la tabla de datos sería el viernes 9. ¿Ya? Semana correspondiente al viernes 9, que sería la primera semana del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, a la fecha le colocamos 9 del 7 del 2021, ya que sería nuestra primera semana. Después de eso, tenemos que generar el correlativo de fecha correspondiente a todos los días viernes de proyecto hasta la fecha de término del proyecto, que sería el jueves 21 del 10. Por lo tanto, la última fecha que nos va a quedar sería viernes 22 del 10. ¿Ya? Entonces acá, Lucas, para generar el correlativo de fecha, simplemente a la fecha inicial le suman 7 días. ¿Ya? Y después de eso, tienen que arrastrar esa fórmula hacia abajo hasta la semana del 22 del 10, que sería la fecha de la semana de término del proyecto. Ahí sobre una se dejan hasta el 22 del 10 simplemente. ¿Ya? Por lo tanto, el proyecto, acá le vamos a agregar una columna en donde vamos a colocar el número de semana. Entonces ahí desde la semana 1, ahí generamos el correlativo también numérico. Por lo tanto, el proyecto tendría en este caso 16 semanas. ¿Ya? El ejemplo que estamos viendo, 16 semanas. El proyecto de ustedes debería tener 32 semanas, ¿ya? 7 meses. ¿Ya? Por lo tanto, sería una tabla que va a tener el doble simplemente de datos. ¿Ya? ¿Cuántas tiene que tener yo? No estáis conversadores, igual que tu hermano. Es verdad. Ya. Después que tenga lista la tabla, ahora tenemos que trabajar con el informe de proyecto para poder extraer la información que necesitamos. ¿Ya? Tenemos que sacar del proyecto el avance acumulado financiero del proyecto y el avance parcial del proyecto de acuerdo al presupuesto. ¿Ya? Entonces acá nos tenemos que ir directamente a la pestaña de informes, informes visuales, y ahora tenemos que sacar el informe de flujo de caja que nos va a mostrar la información con respecto al presupuesto distribuido de acuerdo a la unidad de tiempo que nosotros le vamos a definir. ¿Ya? Entonces acá, informes visuales. ¿Ya? Acá se van al informe de flujo de caja, que es el penúltimo que aparece en la parte izquierda. Y la unidad de tiempo que vamos a mencionar acá, como en la planilla de datos colocamos semanas, ¿ya? Acá en el project le vamos a colocar acá unidad de tiempo semanas. ¿Ya? Si después de eso le van a colocar ver. Seleccionan ahí flujo de caja por semana y le colocan ver. ¿Puedes repetir el proceso, por favor? Informe, ¿Ya? informes visuales, informes, flujo de caja, informe del flujo de caja. Sí, pero se despliega. Por semanas, informe le colocan ver. Por semanas. Ya, por si acaso, acá Project por defecto les va a arrojar un gráfico en donde les muestra información del trimestre 3 del proyecto y del trimestre 4. Project lo que hace es distribuye el tiempo en trimestres, 4 trimestres durante el año, ¿ya? Y le asigna un número a cada una de las semanas del proyecto, partiendo en este caso la semana número 1 como la semana del 1 de enero. Ya es la numeración que Project utiliza para definir el número de semana y el trimestre correspondiente. ¿Sí? ¿Cuál fue la configuración que hizo para el informe visual? ¿Cómo? ¿Cuál fue la configuración que hizo el proyecto para el informe visual? ¿Semanas? ¿Y qué más? Informe de flujo de caja y semanas. Y después ver. Sí, porque el informe de Project lo da como ya viene configurado los preinformes en el software, así que lo da. Pero no lo incluyó. Simplemente
simplemente lo seleccionamos. Ahí Claro, pero obviamente para sacar ese informe es requisito que tengamos cargado el presupuesto en la programación. Si no hay presupuesto, no va a tener ningún flujo de caja porque no tiene de dónde sacar los valores numéricos. Ya, entonces informe visual, informe de flujo de caja. Ya, por defecto, por ello les voy a mostrar esto, que es el resumen, en este caso por trimestre, que muestra el presupuesto parcial y el presupuesto acumulado del proyecto. ¿Ya? Ahí dice costo acumulado y costo parcial. ¿Ya? Para poder expandir esta información y poder ver en mayor detalle, se tiene que ir acá, en el segundo lado que dice uso de tareas. Y acá hay una tabla dinámica, ¿ya?, con los datos correspondientes a la información presupuestaria que tenemos cargado en Project. Por lo tanto, acá si ustedes abren trimestre 3, le va a aparecer la cantidad de semanas correspondientes al trimestre 3 de proyecto, en este caso desde la 27 hasta la 39, y acá les va a aparecer el costo parcial y el costo acumulado del proyecto. ¿Ya? Ese concepto de costo en realidad corresponde al presupuesto programado en la carta Gantt. Ya no es el costo real, sino que es lo que está programado según el presupuesto. ¿Ya? Y después acá, trimestre 4, le aparecen las semanas restantes que están, en este caso, en el trimestre número 4 del año. Ya, semana 40, 41, 42. Profe, una consulta ahí ahora el gráfico, cuando ponga el gráfico ahí en el mismo Excel, ese sería la curva S. Claro, ahora sí. Esa sería la curva S. Ahí tenemos la curva S de ese proyecto. ¿Ya? Ahí está la roja que corresponde a la curva S acumulada. ¿Ya? En el gráfico de líneas, y en columnas tenemos la curva S, o sea, perdón, tenemos la curva de avance parcial del proyecto, ¿ya? Que simplemente es la distribución de costos de forma parcial de cada una de las semanas, ¿ya? Pues acá sacar la curva es la sumatoria de los valores acumulados de cada una de las semanas, ¿ya? Por eso al final acá, al término de la curva S, en la semana 42 para Project, que para nosotros es la semana 16 de proyecto, obviamente la curva llega al presupuesto total, que es de 40 millones de pesos. 43 millones de pesos. Profe, consulta. Acá. Las semanas que considera Project son semanas de calendario, ¿cierto? Sí, el número de semanas es de acuerdo al calendario. Ya no tiene relación el número de semanas propio que establecido para ese calendario. No, no, en realidad no va a generar mucha. Si no configuran el calendario, ya no va a generar muchas variaciones en el flujo de caja. En programación de obra realizábamos eso. Claro, para este trabajo yo pedí que configurar el calendario, así que da lo mismo. Ahora si lo configuraron, no importa. ¿Ya? Igual todos los flujos de caja van a dar distinto, porque cada programación ya va a ser distinta con respecto a los otros grupos. ¿Ya? Salvo que alguien la haga y después se le entregue a todos sus compañeros y todos manden lo mismo. Ya que eso en realidad no debe. Ya, pero obviamente el flujo de caja a nadie le va a dar igual. ¿Ya? Lo único que va a coincidir en el flujo de caja es el total, porque ya estamos trabajando en un presupuesto que está definido. Pero la distribución del presupuesto con respecto al tiempo ya está basado exclusivamente en la programación que ustedes hagan y en la duración. Igual ustedes de la programación. Yo no daba la programación, di un ejemplo de cómo hacer la programación. Les dije que era como el 20%, el 30% de todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Lo que yo les definí, eso sí, fue el plazo. ¿Ya? 40 días. ¿No hay problema? Eso por el... 40 días para todo el fondo. Que no está, ¿Cuánto le sale mensual el proyecto? No, no lo compramos. Ah, bueno. ¿Sí no se puede? ¿No salimos salados? ¿No
14? Nada que hay. ¿Cuál era? ¿De dónde la buscaste? ¿Estás sacando? Saldamos acá, ¿no? Miramos que se unió, se llama la cosa. Ya. ¿Más recortó? ¿Lo tomó? No, A ver, me quedaste como así. No, el primer biblioteca es el 365, que funciona por internet. Como el drive. Sí. Pero yo el otro día traté de abrir un proyecto, no pudo. Oiga, pude comprarlo entonces. El sábado fue avanzado, ¿no? Pero Estábamos nosotros, pero seguro Él escribe que es un compañero. sí, pero no hace. Ya, continuó. Entonces ahí tienen inmediatamente la curva esa. ¿Ya? Para el trabajo que yo les pedí, ustedes pueden simplemente sacar el informe y entregar esta información. O si quieren modificar un poquito estos datos para poder filtrar ahí la información que necesitamos solamente y graficar esto de otra forma para que efectivamente las semanas que aparecen sean las que corresponden al proyecto y las fechas también. ¿Ya? Vamos a crear esta tabla de datos con la misma información. ¿Ya? Entonces, en esta tabla lo que vamos a hacer, vamos a pegar acá el presupuesto acumulado que sacamos de la tabla dinámica y el presupuesto parcial que sacamos de la tabla dinámica. Pero no importa que vea así como en vivo. ¿Cómo? No importa que vea así como en vivo. No, da lo mismo. Ah, Entonces, idealmente, gracias. si el proyecto está bien programado, debería darle algo similar a una curva X. Por ejemplo, acá, si tiene una pequeña guatita, pero si no tuviera esa guatita, sería como una S más o menos similar a la que yo puse ahí. ¿Ya? Que obviamente depende del tamaño del gráfico. Si el gráfico si lo achican así, por ejemplo, obviamente la curva va a tener más, va a ser más la que yo
avisar. Le bajan el coste de precios a la... ¿Cómo? Porque la fecha. No, no importa, no importa. Yo voy a evaluar si esto está de acuerdo a la gráfica que sería como lo óptimo. Ya no, eso en realidad no. Ya, entonces, la información que tenemos acá, ya, ustedes acá van a sacar el número de semana. ¿Y el costo acumulado, ¿no es cierto? Claro, van a copiar acá el costo acumulado. Pero ahí se copia el total del trimestre 3. Costo acumulado y también el número de semana. ¿Ya? Entonces lo copian, lo van a pegar acá al lado, lo pegan como valores, ya para no tener ahí problemas con la tabla dinámica. ¿Ya? Acá lo que tienen que tener ojo es que entre medio, acá entre medio hay un total que corresponde al trimestre 3. Entonces ese total ustedes lo tienen que borrar. ¿Ya? Borran ahí el que dice total trimestre 3, de manera que tengamos solamente la información desde la semana número 1 ya hasta la semana número 16. ¿Ya? Efectivamente ahí tenemos 16 semanas de proyecto y estos montos que tenemos acá, el primero corresponde al costo parcial y el segundo corresponde al costo acumulado. ¿Ya? Entonces ahora estos datos que sacamos directamente de la tabla dinámica es lo que vamos a utilizar para completar la tabla de datos que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces ahora el costo acumulado lo tienen que copiar, ¿ya? Y lo van a pegar directamente acá en la tabla de datos, en la columna que dice avance financiero acumulado. ¿Ya? Acá. Lo pegan y acá lo configuran aquí como moneda. ¿Ya? Ahí pegan el costo acumulado del proyecto. Y en la otra columna, el costo parcial o avance financiero parcial, van a copiar acá el costo parcial que también sacamos acá del flujo de caja, que serían estos valores de la columna que dice costo parcial, o costes. ¿Ya? Lo pegan acá. También después lo configuran como moneda y le quitan los decimales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos valores acumulados y valores parciales. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular acá esto en porcentaje. Entonces acá lo que tenemos que hacer simplemente es calcular el porcentaje equivalente a la semana con respecto al total. Creo que sería el total, ¿cierto? Claro, el total acá son los 43 millones, ¿ya? Que es lo que aparece acá en el proyecto, 43 millones 30.400. ¿Ya? Tiene que igualar con ese monto, ¿ya? El porcentaje en este caso va a ser el porcentaje del valor acumulado de la semana dividido el valor acumulado total, ¿ya? Y acá tienen que bloquear el valor acumulado total, que son los 43 millones, tiene que estar bloqueado porque después la fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo y obviamente esa celda no se tiene que arrastrar, por lo tanto acá le van a colocar esos dos signos pesos. ¿Ya? Signo peso adelante de la letra y atrás de la letra para poder. F4. O F4 también para poder fijarlo horizontal y verticalmente. ¿Ya? Entonces la división. Acá después le colocan formato de porcentaje y le van a colocar 2 decimales. En general, los porcentajes se trabajan con 1 o 2 decimales. ¿Ya? Y después de eso, arrastran hacia abajo. Entonces ahí ya tenemos los porcentajes de avance financiero acumulado del proyecto que está en relación a esos valores acumulados. ¿Ya? Con los parciales vamos a hacer exactamente lo mismo. La fórmula va a ser el parcial de la semana dividido el acumulado total, que sería el acumulado de la semana 16. Y también ese valor lo tenemos que fijar. ¿Ya? La diferencia es que ahora, como los valores son parciales, los porcentajes también equivalen, en este caso, a porcentajes parciales de avance financiero. ¿Ya? También ahí lo configuramos como porcentaje y con 2 decimales. Siempre la semana 1, el parcial y el acumulado van a ser iguales. ¿Ya? Porque la semana anterior es 0. Entonces, el acumulado se fija siempre en la sumatoria de los parciales anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, acá, esos 7 millones 6 es la sumatoria de la semana 1 y la semana 2. Los 9 millones 7 es la sumatoria de la semana 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Es la sumatoria de la semana más todas las semanas anteriores. ¿Ya?
Entonces ahí calculamos los porcentajes parciales, la suma total de los porcentajes parciales también siempre tiene que dar 100%. ¿Ya? Y el porcentaje acumulado en la última semana tiene que dar 100%. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos los datos necesarios para poder graficar la curva S. ¿Ya? Y ya la teníamos graficada, pero ahora lo vamos a hacer con nuestra propia tabla. Ya, ahí está la tabla. Claro que hay que programar la escala de arriba. ¿Ahí hay que salir toda la programación? Sí, pero en clase les dije que eran dos, uno que al principio inicio de una gruesa y otro al final término de una gruesa. ¿Puedo, profe, ¿puede poner la primera fórmula? La de... Después, para hacer el gráfico, acá vamos a graficar el avance acumulado en una curva de líneas y el avance parcial en una gráfica de columnas, tal cual como está organizado. ¿Ya? Para que quede similar a este que está acá. ¿Ya? Si quieren pueden colocar eso, no hay ningún problema. Pero lo importante es que acá, ¿por qué lo estamos haciendo nuevo? Porque el conocer que tenemos acá abajo, claro, no aparecen las fechas, por ejemplo, y aparece la numeración que Project entrega. Ya que nosotros acá le colocamos una numeración desde la semana 1 a la 16. ¿Ya? Entonces acá vamos a insertar un gráfico, o en la segunda hoja si quieren, vamos a insertar el gráfico correspondiente. ¿Ya? Bueno, acá van a colocar insertar gráfico, pueden insertar un gráfico de columnas si ustedes quieren, columna agrupada por ejemplo. Ya un gráfico en blanco. Y acá vamos a tener que graficar el avance financiero acumulado y el parcial. ¿Ya? Entonces, acá para ingresar información a este gráfico, con el clic derecho, se va donde dice acá seleccionar datos. Seleccionar datos, y acá tenemos que agregar las dos series que queremos graficar. Una serie sería el avance financiero acumulado y la segunda serie sería el parcial, el avance financiero parcial. ¿Ya? Por lo tanto, acá le colocan agregar nombre de la serie, esa flecha, y si quieren que ir a la tabla de datos. La primera serie va a ser avance financiero parcial. ¿Ya? Los valores de la serie van a ser todos los valores parciales desde la semana 1 a la 16. Aceptar. Entonces ya acá tenemos la primera serie de datos, que sería el avance parcial, que lo vamos a graficar en columnas, ¿ya? Tal cual como está ahí. Ahora tenemos que seleccionar el avance acumulado, que es para que se grafique en un gráfico de líneas. Por lo tanto, acá agregar nombre de la serie, nos vamos a la tabla de datos, avance financiero acumulado. Valores de la serie serían los valores acumulados desde la semana 1 hasta la semana 16. ¿Ya? Después colocan aceptar. Después acá abajo, como aparece el número, le vamos a colocar las fechas. Por lo tanto, acá en editar, donde aparecen esos números que corresponden al eje horizontal, editamos y seleccionamos ahora en la tabla de datos el rango de fechas correspondiente, para cambiar el número de semanas que aparecía por las fechas correspondientes a cada una de las semanas. Aceptar nuevamente. Aceptamos, y ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico. ¿Ya? Y nos vamos a ir acá a seleccionar un gráfico combinado en donde las columnas y las líneas se van a graficar de forma simultánea. ¿Ya? Ahí elegimos que las columnas sean también el eje secundario, para que en un lado tengamos los valores acumulados
y al otro lado tenemos los valores parciales. Ya por eso estamos seleccionando un gráfico combinado de columnas y líneas. Aceptamos, y acá podemos cambiar el tipo de gráfico si queremos después. ¿Ya? Y bueno, si encuentran que todo se ve muy flaco acá, pueden aumentar el grosor de las líneas si quieren. ¿Ya? Y también hay un gráfico de líneas, le pueden modificar ahí el grosor también si ustedes quieren. Y acá el gráfico le colocan los títulos del gráfico, títulos del eje, le pueden colocar la tabla de datos si ustedes quieren abajo con los valores, ya para que sea más completa. Oh, la Wii, murió. Es la chaqueta. Ya, bueno, el título le colocan UAS. UAS financiera. Ya, y acá le colocan en el lado izquierdo que tenemos los valores acumulados, le colocan ahí en el título, le colocan presupuesto acumulado. Y en el eje del lado derecho, que tenemos los valores parciales, le colocan acá presupuesto parcial. Ya, ahí tenemos las fechas y acá le colocan las fechas, por ejemplo, o semanas. Como ustedes, yo me voy a colocar semanas. Entonces ahí estaría la curva esa. Por si acaso es lo mismo que está en la otra gráfica, salvo que ahora nosotros le hicimos con la tabla de datos. Sí, que igual Claro, de hecho, si comparan los gráficos, son exactamente iguales. ¿Ya? Salvo que están con otros colores. ¿Ya? También acá se muestran los valores parciales y los valores acumulados. En el gráfico que hicimos, acá están los acumulados y acá están los parciales. Entonces ustedes igual lo pueden invertirse. Abajo está la tabla de datos con los montos parciales y acumulados del proyecto. ¿Ya? Profe, ¿cómo cruza la línea del gráfico? Seleccionan, clic derecho, contorno, grosor. Le pueden cambiar los colores también, le pueden cambiar el relleno del gráfico, si lo quieren con degradado, por ejemplo, o si lo quieren con textura, y ahí ustedes pueden personalizar el gráfico como ustedes quieran. Y así no cambia el grosor de la línea, selecciona otro tipo de gráfico, ya porque algunos permite poder compararlo de otro. Ahí en la otra pueden cambiar el tipo de gráfico. Entonces lo que tendrían que entregar ustedes, obviamente relacionado con su proyecto, sería la tabla de datos, ya la tabla con los montos y los porcentajes y la gráfica. Profe, ¿será que lo puede explicar de nuevo? ¿Cómo hacer el toche gráfico? ¿Cómo? ¿El gráfico? Sí, por favor. Ya, insertar un gráfico. Puede ser acá un gráfico de columna o de línea, cualquiera, porque igual después lo vamos a cambiar. Ya incluso, no sé si acá da la opción de insertar un gráfico combinado. Claro, también. Ya, pero acá, gráfico de columna. Ya. Ahí está el gráfico, en blanco. Clic derecho, seleccionar datos. Y ahora tenemos que crear las dos series de datos que queremos graficar, que son los valores acumulados y los valores parciales. Entonces acá agregar la primera serie, el nombre en este caso va a ser el avance financiero parcial, por lo tanto acá la flecha, se van a la tabla de datos y le colocan acá, pinchan avance financiero parcial. Acá siempre tienen que trabajar pinchando esas flechas, no cambiándose acá, por ejemplo, no entrando acá porque eso ya va a generar problemas. Siempre tienen que pinchar las flechas y seleccionar los datos correspondientes.
No hay que borrar eso, por ejemplo, en esta línea, no es necesario. ¿Ya? Entonces acá los valores de la primera serie serían los valores parciales de acuerdo al flujo de caja. Se fijan que ahí me metí en la... me había pinchado en la celda, ya entonces automáticamente ya eso me genera problemas. Entonces no hay que pinchar ahí dentro de la celda, sino que hay que siempre pinchar las flechas solamente. ¿Ya? Agregar flecha, avance financiero parcial, flecha, la flecha, valores parciales. La flecha. Después aceptar. La segunda serie, agregar nombre de la serie, la flecha, tabla de datos, avance financiero acumulado, la flecha, los valores de la serie, los valores acumulados correspondientes, nuevamente la flecha, aceptar. Después editar para cambiar los números por las fechas, editar, flecha, tabla de datos, selecciona el rango de fechas correspondientes, la flecha nuevamente, aceptar. ¿Ya? Y ahí los datos ya están listos, lo que le falta ahora es configurar el gráfico solamente. Entonces acá le colocan aceptar, y ahora acá seleccionan, clic derecho, ¿ya? Clic derecho en el gráfico, cambiar tipo de gráfico. Y ahora seleccionan un gráfico combinado, que sería el último. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que seleccionar ahora es que las columnas se grafiquen en un eje secundario, porque acá solamente tenemos el eje principal que entrega los valores acumulados. Por lo tanto, quiero que las columnas sean un eje secundario que se va a graficar acá en el lado derecho, y obviamente, como hay otra escala, en el lado izquierdo y en el lado derecho, las columnas se van a graficar de otro tamaño. ¿Ya? Después de eso, aceptar. Acá pueden cambiar el tipo de gráfico si ustedes quieren. Y después acá le insertan los títulos del eje, los títulos del gráfico, la tabla de datos si ustedes quieren, o si no, no. ¿Ya? Y ahí configuran el tamaño después de los gráficos, contorno, grosor, le dan un grosor distinto si quieren, le pueden cambiar los colores acá, relleno, contorno, grosor. ¿Ya? Ahí ustedes configuran el gráfico como ustedes quieran, con los colores que ustedes quieran, le agregan el título ahí, el título del eje, la tabla de datos. Ya, como más le acomode la configuración. Ya, lo importante es que tenga la tabla y el gráfico correspondiente. Da lo mismo si viene negro, azul, del color que sea. Ya, y ya con eso tienen la curva esa. Ya, es sencillo hacerla, pero obviamente para poder hacerla requiere que la programación esté lista. ¿Ya? Bueno, este ejemplo, si quieren lo subo para que lo tengan ahí, para que hagan incluso su propia curva esa. Ahí les subí el ejemplo con la tabla y con la gráfica. Ya, con respecto al trabajo, ya con la curva S es uno de los puntos que tienen que hacer. El plazo acá, que lo habíamos solicitado hoy día, 3 del 6 a las 12 de la noche. Ya, vamos a dar un par de días más de plazo. 5 más.
Pero ese ya es plazo más. Dale, La última instancia va a ser. Te tienes que regalar la pelota. Regale la Ya pelota. después de eso. La pelota. Está bien. No, ese es un mes más. No, en un mes más ya vamos a estar en semana de examen, así que ahora tengo que subir las notas pronto. Profe, para la duración tengo que dividir la HH por la dotación, ¿cierto? Y si le damos un poco, le damos una acelerada. Ya, porque seguramente está mal el rendimiento o la conversión de unidades que hicieron está incorrecta. Porque para la dotación no es dividir la HH en la duración, porque la HH está en hora y la duración está en día. La HH es la dotación. No, la HH es la cantidad de trabajo en horas que tenemos en esa partida según el rendimiento y la comunicación. Pero para calcular la duración, tendríamos que dividir en la cantidad de hombres día dividido la duración. ¿En la duración o en la dotación? Es que puede ser de las dos formas. La dotación la pueden calcular dividiendo la cantidad de hombres día en la duración, o la duración la pueden calcular dividiendo la cantidad de hombres día en la duración. Pero no las HH dividido la duración, porque son horas dividido en días, entonces obviamente el número le va a dar cualquier cosa. Claro, los hombres de ¿Qué es lo que está? ya, pero ya, consultas de respecto a la curva S.